Muy buenas noches, hoy es domingo 9 de julio del año 2023 y aquí estamos, como lo dije de manera abrupta esta mañana en las redes sociales con un programa especial. El programa especial tiene por objetivo dar, como siempre, noticias que tardan entre 1 o 2 semanas o después no salen o son cubiertas por otras prioridades o complicidades. Y primero que nada, me voy a dedicar a leer textualmente el artículo de Reuters. Sí, Reuters, una agencia de noticias internacional que tiene cierto tipo de credibilidad. No es Abelardo Izaguirre, que tiene un chisme que le dieron por ahí. Houston, Caracas, dice la nota, 7 de julio, Reuters, y así empieza. La oposición de Venezuela está elaborando una propuesta para que el país redirija unos 200.000 barriles por día de sus exportaciones de petróleo a un fideicomisario para pagar a los acreedores con reclamaciones sobre los activos extranjeros de la nación. Venezuela está luchando en la Corte estadounidense contra tenedores de bonos y acreedores que reclaman más de 20.000 millones por incumplimientos y expropiaciones, una cantidad que supera el valor de sus activos en el extranjero. La última propuesta que se discutirá con el gobierno venezolano contemplaría la creación de un fideicomisario que redirigiría a Estados Unidos una parte de las exportaciones de petróleo de Venezuela que actualmente se venden con descuento a China, dijo Horacio Medina, jefe de una junta que supervisa las operaciones petroleras de Venezuela y sus activos externos. Tanto la oposición política de Venezuela como el gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro están ansiosos por evitar una ruptura del activo extranjero más importante del país, la refinería de petróleo con sede en Houston, Citgo Petroleum, que podría comenzar en septiembre a más tardar con una subasta de acciones. Un equipo de negociación que representa a Venezuela a finales de 2022 inició conversaciones formales con algunos acreedores, incluida la minera Crystalex y el productor de petróleo ConocoPhillips, para evitar la pérdida de Citgo. Pero no está claro si el último plan de la oposición prosperará porque aún necesita un acuerdo con la administración de Maduro y la luz verde de Washington, que en 2019 impuso sanciones a la industria petrolera del país. El año pasado, la oposición y el gobierno iniciaron conversaciones con las Naciones Unidas para solicitar la creación de un fondo humanitario con fondos venezolanos en el extranjero que fueron congelados por los bancos luego que se intensificaron las sanciones contra Nicolás Maduro. Pero esa propuesta ha progresado poco en medio de conversaciones vacilantes entre el gobierno y los legisladores de la oposición sobre la celebración de elecciones libres y la implementación de reformas. Según el plan más reciente, el fideicomisario recibiría una parte de las ganancias de la venta para pagar a los acreedores, mientras que otra parte pagaría el suministro de combustible a la nación sudamericana, donde la gasolina y el diésel suelen escasear. Se requerirá una licencia al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la petrolera estatal Venezuela, PDVSA, no tiene acceso al flujo efectivo de sus exportaciones, dijo Medina. Es técnica y operativamente posible, dijo Medina el viernes durante un foro en línea sobre Citgo, luego de una evaluación de la propuesta por parte del Consejo de Supervisión. Estamos hablando de días atrás y esta noticia no la dio nadie. Citgo se negó a comentar, PDVSA y los representantes de la oposición no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Uno de los argumentos de la oposición es que las sanciones de Estados Unidos obligan a PDVSA a vender su petróleo en Asia con grandes descuentos. Esos descuentos, al menos $20 por barril a los precios actuales del mercado, podrían recuperarse si se realizan ventas a sus clientes estadounidenses tradicionales, incluidas las refinerías Citgo, Valero Energy y PBF Energy, y se utilizan para financiar los pagos a los acreedores. Venezuela reanudó en enero las exportaciones de petróleo a Estados Unidos después de una pausa de 4 años, luego que el Departamento del Tesoro le otorgara una licencia a Chevron Corp para exportar crudo producido por sus empresas conjuntas con PDVSA. En junio, Chevron despachó 134.000 barriles diarios de petróleo crudo desde puertos venezolanos. Chevron está refinando una gran parte del crudo venezolano y vendiendo una parte a las refinerías. Los analistas de energía estiman que la costa del Golfo de Estados Unidos tiene más espacio para procesar la crudo, amargo, pesado de Venezuela. En esta nota no mencionan, no sé por qué, el parte completo donde se habla de que los tenedores de bonos y acreedores están persiguiendo
los activos extranjeros de Venezuela en los tribunales de Estados Unidos por incumplimiento de pago, con los que se superan los 20.000 millones ya antes vistos. El fideicomisario recién designado enviaría 200.000 barriles de petróleo crudo a Estados Unidos, se desviaría desde el mercado a China y alegan que esto es para pagar solo deuda. Obviamente no hablan de la comisión del fideicomisario, que es una empresa constituida en Estados Unidos que paga este impuesto, y cuánto nos va a costar eso. Tampoco mencionan que Venezuela hoy, en el mes de junio, el último reporte, produce 715.000 barriles de petróleo en el mes de junio, y es un aumento con respecto al 2022. Leída esta nota, me llaman la atención varias palabras que las voy a dejar en el aire. Fideicomisario, oposición y gobierno juntos, Chevron sacando petróleo y evitar lo de Citgo y que están las deudas compradas por los tenedores de bonos. Yo le expliqué hace unas 2 o 3 semanas, primero lo que pasó con las notas de Bandagro, el caso que por casualidad, ya saben mi opinión, se decidió en Suiza hace un mes apenas. Eso eliminó traza de cualquier deuda que pudiese tener Venezuela para dejar las deudas posteriores adquiridas por el gobierno de Chávez y Maduro como las únicas válidas. Hay una que se venció y es esta por la cual los tenedores de bonos, son los bonos de PDVSA, los bonos soberanos, los bonos que se vencieron en el 2022. Y esos acreedores eran los que les comenté, que hay varias empresas que están comprando a penny las deudas. O sea, los que tienen la información privilegiada, como por ejemplo los que quieren hacer este trato con Venezuela desde la oposición con una creación de un fideicomisario, son los mismos que obtuvieron de Estados Unidos y de negociaciones con Rusia a través de Maduro, y ahora entendemos por qué, que Rosneft diera aquel certificado 49.9% sobre las propiedades de Citgo. Como verán, este viernes la cuadratura del círculo, para decirlo de manera jocosa o ya hasta burlona, se completó. Ahora entendemos por qué Guaidó salió de Venezuela, por qué Guaidó llegó y se reunió con González en la Casa Blanca, y por qué González posteriormente, además de viajar a Venezuela, se reunió con Jorge Rodríguez en Qatar, produciéndose la liberación desde las manos rusas de este título, que por cierto fue parar a la ciudad de Houston con la Junta Ad Hoc de PDVSA. Como ustedes verán, este círculo se completa entre la oposición ladrona y el gobierno genocida. Por supuesto, con la complicidad de los Estados Unidos y de los mafiosos rusos. Una vendetta completamente podrida que tiene por objetivo terminar de hundir a Venezuela. Canceladas y destruidas las notas de Bandagro, sin valor los bonos, todos dejaron de creer, bajaron a un valor en el cual esta gente con esta información compró esta deuda o la está comprando desde hace casi 7 meses. Y esto que ahora dice aquí, los tenedores de bonos y acreedores están persiguiendo los activos extranjeros de Venezuela en los tribunales, se imaginarán de dónde son. Enchufados del gobierno y de la oposición que compraron a precio de gallina flaca, porque ellos sabían que venía un acuerdo entre el gobierno de Venezuela, la oposición de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos. Cualquier tenedor de bonos ante el 2022 diría eso es una locura y yo prefiero cobrar 3 pennies que perder $10. Y le vendieron a esta gente, di los nombres la última vez, yo no voy a empezar a repetir porque ya he tenido amenazas por lo que dije. Disgustos familiares, amenazas, ya lo dije por todas partes, pero este es el último clavo de Venezuela. Como les dije, quedaron impunes a lo largo de estos 40 años con la complicidad de algunos organismos de todo tipo en el internacional, porque el dinero, imagínense, 200.000 barriles de petróleo diario. ¿Cuánto cobra el fideicomisario de comisión por esto? ¿Cuánto es el fee para los abogados? ¿Cuánto es el fee para la Junta Ad Hoc? ¿Cuánto es el fee que le van a dar al gobierno Maduro? Olvídense, estamos hablando de las ganancias, no hablamos de comprar medicina. ¿Cuánto se va a meter el que va a ser la cara, el frente? Fideicomiso Abelardo Holding es el que va a manejar, soy el fideicomisario de este acuerdo glorioso entre la oposición verdadera de Venezuela y el gobierno dictador, pero que quieren salvar los bienes de Venezuela. Y lo hago por mi país. Obviamente voy a cobrar con la bendición de Estados Unidos, al cual primero le vamos a vender el petróleo y después le va a pagar los impuestos. Así Nicolás Maduro tiene ingreso de dinero y los rusos tienen que desentenderse
de la deuda y hacerse los locos un tiempo más con su aliado en Sudamérica. Como verán, este es un juego a todas las bandas que sale perfecto en el momento que están circulando encuestas en las cuales esta superoposición le lleva 50, casi que 40 puntos de ventaja al gobierno, y situaciones como por ejemplo la de una candidata, María Corina Machado, que resulta que se disparó y les tumba todo este negocio a la oposición. Por eso ustedes ven a Delsa, fiscal de mi época, lástima que la conocí, ya me avergüenza decir que a los que conozco son todos unos malandros. Resulta y dice que ella tiene derecho a lanzarse. El conde se saltó y va directo. Manuel Rosales, Capriles Radowski y después la cuerda de Leguleyos opinando sobre la inhabilitación. Como ustedes verán, hay mucho que perder porque esos 200.000 barriles diarios dejan una comisión bastante importante en un país donde Nicolás Maduro se fue a arrastrar a pedir limosna a Brasil por 4 millones de dólares. Si esto faltara poco, cortó cabezas para hacer eficiente el ala militar, dejó los dos brazos importantes del sector militar, como son Diosdado con Hernández Lares y Padrino con los rusos y Cilia Flores. Todos los demás salieron de la ecuación. Bueno, no son solo los 10 mayores generales y almirantes que salen, son los oficiales de allá hacia abajo, desde generales, almirantes, contraalmirantes, generales de brigada, coroneles y capitanes de navío, tenientes y capitanes. La racia fue brutal. Nadie ha sacado la cuenta, pero en los años que tiene Maduro ejerciendo el poder, nunca había retirado tanta gente. Estamos hablando casi de 322 oficiales que se quedaron sin trabajo. Obviamente sin la manguangua. Obviamente porque hasta salieron los que están en institutos autónomos, porque están reestructurando todo lo que va a ser esto en un juego con la oposición donde ahora más que nunca tienen que salir de María Corina, porque la oposición no tiene por qué ganar. Tienen garantizado este acuerdo y son 200.000 barriles diarios con una comisión diaria por otros 5 años sin hacer nada. Claro, van a pedirles los trajes prestados a los cubanos y los zapatos regalados a los, no sé, a los afganos. Por eso, esta es la peor traición que viene para Venezuela, porque el esquema de las notas promisorias, que por cierto, la gente que yo representaba parece que ya no quiere seguir adelante por tantas amenazas dentro y afuera y tanto enchufe que hay, y ahora nos queda el ejemplo de lo que son estos bonos, los bonos de PDVSA, los soberanos, y ahora aquí está la negociación, como siempre, en el mismo esquema de Bandagro. Se pagan, se dan el vuelto y los anulan, y después los venden, no los pagan, los compran a peso de gallina flaca porque saben lo que viene y dejan a los inversionistas idiotas, como en el caso mío fue la gente de Triad, y dejan a los inversionistas como Cristalex, por ejemplo, o a los de verdad tenedores de buena fe particulares, y los dejan por fuera porque, chamo, te doy 2 pennies por lo que tenías y algo es algo, y resulta que yo sé que eso no solo se va a disparar $1, sino se va a disparar más de 10, 15 dólares. Como verán, este negocio redondo entre la oposición adeca copellana, transmutada en Manuel Rosales, Capriles Radowski y payasos que salen porque les pagan, como el que intentó la inhabilitación, como el conde del Guácharo, como Delsa Solórzano, aunque está casada con Luis Esquiel y son adeco. Pero es una situación en la cual todo el mundo quiere comer como comía José Vicente y se copian de lo que él hizo. Entonces, simplemente como hizo Tobías Nóbrega, quizá dentro de 10 años tengamos a uno de estos ilustres, quizás Juan Guaidó, en vez de abrir en Portugal un banco, lo abra en Canarias y esté protegido con el embajador, como en el caso de la sobrina de Cilia, del régimen de turno en Venezuela. Esa es la historia, esa es la traición que viene. Se les vuelve a explicar, se los vuelvo a decir por acá y va a pasar. Se los dije hace 2 semanas, nadie comentó, todo el mundo anda echando odio por la boca, hablando de otras cosas, pero nadie habla de este tema. De hecho, ya empezó el rumor de sables, de fuerza militar, que por fin viene el rescate de la gloria de Venezuela. Olvídense, todo esto es un show, un parapeto. Ahorita va a haber un intento de magnicidio, se van a reunir, quién sabe qué va a pasar, y la situación se va a mantener. Porque a todos les conviene, a Maduro, a Cilia, a los pocos militares que quedan en el gobierno, a Estados Unidos, pero sobre todo a esta oposición que no vale nada, que no sirve para nada y no tiene ni siquiera un plan de acción. Lamentablemente no voy a seguir hablando, ya no quiero seguir en esto porque siempre les he dicho lo que va a pasar y en la mayoría de los casos sucede.
Nadie presta atención, dice que esto es un trapo rojo, pero esta es la peor traición porque es lo que le queda a Venezuela. Y esto no es como mucha gente dice, es que cuando lleguemos vamos a desconocer a los chinos. De por medio va a estar Estados Unidos y la Unión Europea. Este convenio que revierte la nacionalización, que fue por lo que Luis Herrera nos jodió y puso todos estos ladrones, los Cordero Vale, a José Vicente, a los ministros, todos los ministros de Hacienda que vinieron después, terminando por la joya, inclusive Merente, pero por la joya de Tobías Nóbrega, nos dejó endeudados y un país donde, por ejemplo, Chevron, como vieron, es la que saca 140.000 barriles al día. Y no lo han tocado con todas las órdenes iraníes, porque todo esto es un negocio. Y el negocio es Venezuela. Destruirla es la prioridad. Pasar hambre y engañar al pueblo es lo necesario. ¿Cuál va a ser el escenario? Como no conviene un cambio, aquí lo que van a hacer es mantener este jueguito de las elecciones. Volverán a México, cuadrarán sus intereses porque ese fideicomisario va a diezmar no solo a la oposición, a la campaña electoral de Estados Unidos y, por supuesto, a Nicolás Maduro, que está mendigando esos 4 millones con los brasileños, y aquí sale entre un poquito, saquemos la cuenta cuánto le pueden dar a Maduro, y creo que está sobre esa expectativa de esos 4 millones que pidió para una empresa, o sea, pidió una sola vez 4 millones. Imagínense cuánto le va a tocar de este diezmo desde la gente de la oposición, la gente de los rusos, la gente de Maduro y por último la campaña política del Partido Demócrata para el 2024. Todo esto nace en Houston. Todas estas noticias lo vieron en Reuters, Houston. El bono de Aerofnet fue a Houston, la junta ad hoc está en Houston y todos estos que deciden y hacen sin de informarle a nadie y cortan hasta este tipo de comunicados porque no están completos, están en Houston. O sea, están en Estados Unidos en la libertad bajo la libertad y la anuencia de este gran país. Y nadie dice ni hace nada. Simplemente su servidor les está diciendo, y por eso sale hoy al aire el domingo, para amargarles la semana, pero es para que entiendan que esto no es de ahora, no es Nicolás Maduro, no es Chávez, esto es un negocio de unas mafias que están enquistadas en Venezuela desde el año 90, cuando se dieron cuenta que si nacionalizaban el petróleo, el negocio era de ellos y no de los gringos. Y por supuesto los gringos que de manera, como siempre lo han hecho, pragmática, hoy son los dueños y serán más aún después de esto del petróleo de Venezuela. ¿Dónde quedó la nacionalización? ¿Dónde quedó Pérez Alfonso, Ramírez? El petróleo es de todos, el petróleo es para el futuro y el petróleo es de todos los venezolanos rojos, rojitos. No, la realidad es como Pérez Alfonso, que creo que al final hasta tuvo problemas de demencia por su edad, terminó diciendo aquella frase lapidaria que el petróleo es el excremento del diablo y yo agrego en el cual se hundirá cada día más no Venezuela como ente colectivo, sino estos politiqueros de todas las tendencias, de ADE y COPEI, todos socialistas. En Venezuela no hay nadie de derecha. Para que en Venezuela surja alguien de derecha, tiene que venir de un país donde haya un gobierno de derecha, España, Italia, Estados Unidos. El viejo Estados Unidos, ya ese también desapareció. Pero tiene que venir alguien que lo haya vivido y sepa que es la única manera de rescatarlo. Quizás alguien que viva en Hungría, que sepa lo que es Orbán. ¿Vieron? Hoy ya renunció el de Holanda, el que estaba matando a las vacas, tuvo que renunciar el primer ministro. El mundo está despertando y sin duda el prime, o sea, el detonante de que esto explote en Venezuela es María Corina Machado, pero no per se como ella como venezolana política, sino como causa y efecto de todo lo que está pasando y en el cual todo el mundo va a depositar las esperanzas porque ella es la candidata de Nicolás Maduro, aunque no lo quiera, porque Nicolás Maduro es su jefe de campaña, porque hasta los demás están de adorno, así se lancen y lo van a hacer los 5 completos. Lamentablemente ella no va a ganar las elecciones, pues está inhabilitada y vendrán cada leguleyo a hablar pistolada y al final ella solo va a ser el detonante del disgusto de que la gente vea en el 2025, el 1 de enero, que sigue Nicolás Maduro en el gobierno y todo sigue igual y no pasó nada. Y en ese momento el detonante va a ser la trampa que hicieron o la falta de legitimidad manifestada en una figura que para mí tampoco tiene mucho futuro político, porque vendrá alguien distinto como es María Corina Machado. Mientras tanto, la traición es hoy y aquí está moviéndose y nadie informa ni dice nada. Mañana nos vemos en nuestro programa y si quieren podemos comentar algo, pero será después.
Dios los bendiga. Dios con nosotros. Salmo 91. Hoy más que nunca. Tengamos fe.